Gracias por continuar con nosotros y vámonos directo a la mesa de análisis. Participan Miguel Moreno Brizuela, extitular de Protección Civil de la Ciudad de México, y José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible y exdirector general de Conagua. Me da mucho gusto saludarlos, Miguel, José Luis. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Muchísimas gracias. Llevábamos varios años que no nos pegaban tantos huracanes como en esta temporada 2021. Ya vimos que hay afectaciones por Pamela, por Rick. ¿Cómo se está atendiendo a la población? José Luis Luege, empiezo contigo. Desaparece el Fonden. Hay la demanda, la necesidad, la urgencia de los damnificados de recibir apoyo, y ya en las notas que vimos durante este espacio vemos que va eso muy lento y que están demandando mucho más rápido la ayuda, José Luis. Así es, Alberto, muchas gracias. Miguel, qué gusto estar contigo también. Mira, efectivamente, la situación conforme se confirma este fenómeno del cambio climático, todos los estudios científicos demuestran que vamos a eventos extremos, tanto en sequías como en cantidad y en intensidad de huracanes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que adaptarnos a esta realidad que año con año probablemente será más intensa. Y nosotros siempre hemos insistido, Alberto, Miguel, en la necesidad de un verdadero ordenamiento ecológico del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en la adaptación al cambio climático, algo fundamental para México, que lamentablemente en este aspecto somos muy desordenados, es un mejor ordenamiento urbano, evitando áreas de muy alto riesgo frente a estos fenómenos, como son áreas federales de frentes de playa, al lado de barrancas, márgenes de ríos, en general zonas federales que en la mayoría de los casos están definidas como zonas federales y como zonas de alto riesgo, que están incorporadas en los atlas de riesgo y que lamentablemente por mil causas, que no viene al caso en este momento, hay asentamientos en zonas inundables y en zonas en general de alto riesgo, ¿no? Y el otro aspecto es efectivamente la parte presupuestal. Este gobierno decide eliminar el Fonden y el FOPREDEM, que son dos instrumentos, yo te diría, fundamentales en el Sistema Nacional de Protección Civil. Y esto es grave, porque ¿qué los va a sustituir? Porque no es solamente, como han dicho por ahí, que el DN3 y el Ejército apoya, lo cual está bien, las propias áreas de protección civil que conoce muy bien Miguel, pero aquí el tema es que hacen falta obras muy importantes, tanto inversiones para el reordenamiento, reconstrucción y adecuación a la adaptación al cambio climático, que no se están contemplando. Yo no veo claro, Alberto, en el presupuesto 2022, cómo se va a sustituir lo que era Fonden y FOPREDEM. Entonces me parece que esto que está pasando, que ustedes los medios lo están acentuando muy bien, debe ser un llamado a la Cámara de Diputados en función ya de la discusión del presupuesto en los próximos días. Miguel Moreno Brizuela, el haber desaparecido Fonden y FOPREDEM, ¿fue un error? Alberto, pues es muy importante tu pregunta. Primero, déjame decirte que en efecto este año han pegado muy duro los huracanes, los ciclones, depresiones tropicales. Ya contábamos que Pamela ha generado graves daños, sobre todo en Nayarit, en donde hay más de 100,000 personas afectadas. También Grace, Nora, Ricky, son huracanes que han pegado duro y que han afectado parte del noreste del país, Sinaloa, Colima, Jalisco, Nayarit, estados que hoy están, Veracruz también fue afectado precisamente, estados que han sido muy afectados y que hay miles de personas que perdieron sus hogares. Lo más grave, hay más de 25 personas que perdieron la vida por estos fenómenos meteorológicos. Y ante tu pregunta específica, Alberto, como ex titular de Protección Civil, te debo decir que en efecto coincido con José Luis, con el cual también coincidimos muchas veces, a pesar de estar en gobiernos de diferentes signos ideológicos, coincidimos en que había que enfrentar el cambio climático. Es un problema grave, cada día vamos a ver más este tipo de situaciones en todo el mundo. Coincidimos en que desgraciadamente el haber desaparecido el Fonden y el FOPREDEM fue un error grave que hoy se está pagando porque no hay de dónde sacar fondos precisamente para esto. Solamente te quiero decir que del 2000 a la fecha
estos desastres naturales han cobrado la vida de más de 8.500 personas y daños de más de 500,000 millones de pesos. Está comprobado, por ejemplo, en materia de protección civil, que por cada peso que inviertas en prevención, se pueden ahorrar 9 pesos en gastos de recuperación, cosa que no se está haciendo. Es decir, ni el FOPREDEN funciona, ni el FONDEN funciona, y en ese sentido también los atlas de riesgos, que son las herramientas más útiles para diagnosticar los peligros a los cuales está expuesta la población, los bienes y la infraestructura, tampoco han sido actualizados, y esto, pues desgraciadamente, representa un grave problema y un retroceso en materia de protección civil. José Luis, en el caso del Fonden, uno de los argumentos para desaparecerlo fue los malos manejos y la corrupción que existía en torno a este fondo. ¿Eran evidentes? ¿Valía la pena sacrificar este esfuerzo por erradicar la corrupción? ¿Era tan evidente esta corrupción? No, definitivamente no. Alberto, el Fonden tenía una serie de reglas de operación y de asignación de recursos que eran auditables. En el caso, al estar yo, por ejemplo, al frente de la Comisión Nacional del Agua, nosotros éramos auditados por el organismo interno de control, que era un área independiente de la Dirección General. Era nombrado por el secretario de la Función Pública, no como ahora, que a los responsables de los órganos internos de control los nombra el propio director. Es juez y parte, eso no es correcto. En nuestro caso era una verdadera auditoría interna, es decir, éramos vigilados por el organismo interno de control, por la auditoría de la Federación, y entonces había realmente controles para garantizar que se aplicaran bien los recursos. Siempre, efectivamente, puede estar expuesto a actos de corrupción, y eso se deben de atacar puntualmente. Eso está sucediendo casi en todo el desmantelamiento institucional, lamentablemente, en esta administración del presidente López Obrador, con la excusa de la corrupción. Pero el problema es que ¿cómo vas a aplicar el recurso? Es decir, dicen el gobierno federal que no, que los recursos los va a ver y los va a aplicar. ¿Cómo los vas a aplicar? ¿Cuáles son las reglas de operación? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para asignar recursos en determinados casos? No los hay. Entonces, no, es un gravísimo error, como coincido con Miguel, y esto se tiene que reconsiderar y se tiene que revisar a fondo, ¿no? Por otra parte, muy brevemente diré, y no como crítica, sino como una opinión de crítica constructiva. Se han disminuido todos los presupuestos de protección civil y de la propia Comisión Nacional del Agua. A mí me preocupa muchísimo, y lo digo como exdirector, que el presupuesto, por ejemplo, 2021 de la CONAGUA es más o menos del 50% presupuesto operativo del presupuesto con el que yo salí en el 2012. Casi 10 años que terminamos nosotros, y no puede ser que esta institución tan importante esté con la mitad del presupuesto. Y la CONAGUA tiene, que conoce muy bien Miguel, áreas muy importantes de atención a emergencias. Tenemos centros de atención a emergencias regionales y tenemos una dirección muy importante de atención a emergencias que hoy está disminuida al mínimo. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿cómo es posible, frente a un problema gravísimo que se acentúa con el tiempo por el efecto del cambio climático, que haya menos recursos y que haya menos capacidades? Entonces, yo insisto en el llamado, en ese momento, al legislativo, a la Cámara de Diputados. Tienen que revisar a fondo el tema tanto de ordenamiento territorial como de protección civil, como del Fonden. O sea, vamos a requerir recursos, pero esos recursos tienen que estar bien aplicados desde el punto de vista de auditorías y de transparencia, pero bien aplicados también en el sentido de la reconstrucción. No se puede reconstruir como estaba en el momento del desastre, sino que hay que corregir los lamentables defectos en cuanto a los asentamientos para que no vuelvan a ocurrir el año siguiente. Miguel Moreno, en las políticas de austeridad en materia de prevención y protección civil, ¿nos pueden salir caras? Sí, te voy a comentar algo, Alberto. Yo tuve la oportunidad, al ser secretario de Protección Civil, de ir cada año representando en ese entonces al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, a Japón. Japón es líder en protección civil, es líder mundial en protección civil. Cuando yo les hice una pregunta a los japoneses que cuánto le dedicaban del presupuesto para la prevención, para la protección civil, sobre todo para la prevención, que es la piedra angular de la protección civil, me decían que primero le metían todos los recursos a la prevención y lo que sobrara era para los demás rubros de gobierno, lo cual
pues hablaba de la importancia tan grande que le daban a la protección civil. En este caso, creo que es importante manifestar que es necesario volver a contar con un fondo como el que se contaba para la atención de desastres, como el Fonden, pero sobre todo con un fondo como es el FOPREDEN, que era para la prevención de desastres. Vuelvo a decir que si uno gasta en la prevención de desastres es una inversión, no es un gasto, es una inversión que a la larga resulta mucho mayor. Debo decir que este cambio climático, que estos fenómenos meteorológicos, los ciclones, huracanes, etcétera, que golpean a la población, en México la golpean en mayor medida porque desgraciadamente, según la ONU, hay casi un 40% de viviendas en el territorio nacional que se encuentran en alto riesgo. Tan solo quiero decir que en 2010, poniendo como ejemplo el huracán Carl, impactó el estado de Veracruz. Los gastos de recuperación, óiganlo bien, los gastos de recuperación ascendieron a 92,000 millones de pesos. Si se hubiera actuado en materia de prevención, hubieran sido mucho menores. Por cada peso, repito, se ahorran, por cada peso que se meta en prevención, se ahorran 9 pesos en recuperación. En este sentido, incluso la ley de protección civil es muy clara, la ley que se aprobó por todos los legisladores es muy clara en el sentido de que habla que se tienen que mitigar los sitios de alto riesgo, se tiene que atender a la población que se encuentra en alto riesgo e incluso se tienen que asegurar las viviendas. La ley de protección civil lo dice muy claramente que tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades federativas deben asegurar sus viviendas, sobre todo las que se encuentran en alto riesgo, no solamente la estructura, sino incluso el menaje, los muebles. Y en este sentido nosotros lo hicimos cuando fui secretario de Protección Civil de la entonces Distrito Federal, aseguramos con una aseguradora de nombre AXA, válgase la publicidad, y en ese entonces nosotros tuvimos un desastre muy grande en el Arenal, una colonia de la Ciudad de México, que afortunadamente, como estábamos asegurados, logramos minimizar al máximo la situación económica que hoy golpea grandemente a todos los estados afectados, especialmente a Nayarit, al cual hay que apoyar de manera impresionante, porque en Nayarit los daños han sido muy graves, sobre todo con el huracán Pamela. Sobre todo hay que poner ese punto, énfasis en ese punto. Más de 100,000 damnificados en Nayarit y parece como que no pasó tan grave, pero sí la demanda, la urgencia de apoyo de todas esas personas es fundamental en estos momentos. Más de 100,000 damnificados, Miguel Moreno Brizuela. Sí, más de 100,000 damnificados, daños a toda la infraestructura, o sea, la infraestructura carretera está destruida, la infraestructura turística, escuelas, viviendas, prácticamente, ganadería, agricultura. Es un golpe rudísimo que sufrió el estado de Nayarit, que ha sido, repito, el estado más afectado y es uno de los estados con menores recursos, uno de los estados más pobres en el país, a pesar de la enorme riqueza que tiene potencialmente ese estado. Y yo lo que digo es, repito, es importante que los legisladores, ahora que se va a aprobar el presupuesto, contemplen de alguna manera que se regrese a estos fondos que sí funcionaban. Estoy de acuerdo en que sí había actos de corrupción que tendrían que ser castigados, pero que funcionaban muy bien estos fondos. Me consta, varias veces utilizamos ambos para poder llevar a cabo tanto obras de prevención como obras de atención a la emergencia. Pues bueno, Miguel Moreno Brizuela, José Luis Luege, lo que parece que es seguro es de que no va a estar contemplado presupuesto para protección, para prevención, así que, como dice el refrán, que nos agarren confesados para el 2022, porque a ver cómo viene el calentamiento global y las afectaciones a nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a los dos. Muchísimas gracias, Alberto. Me despido con mucho afecto de ti.
José Luis, un abrazo. Igualmente, Miguel, Alberto, muchas gracias a todo tu equipo. Gracias, muy buena tarde. Muchas gracias al auditorio. Ahí lo tiene ya la desaparición del Fonden, del Fopreden, prevención, dinero para darle a los damnificados, no hay. Y entonces más de 100,000 damnificados en estos momentos en Nayarit, y la sociedad civil es la que se está organizando para llevarles víveres, para llevarles agua, para llevarles ayuda, porque parece que el gobierno los tiene abandonados. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mega Noticias.